como el segundo que ya transcurrió. Y ahora mi frase anterior es frase anterior. Y ahora mi frase anterior es solo un recuerdo. Podrás haber actuado igual el minuto siguiente. Podrás vociferar que volviste a actuar igual el siguiente minuto. Pero es imposible, porque el tiempo que se fue, se fue. Y así es de importante hoy en día valorar el tiempo. Soy Iván Martínez, un joven estudiante de la carrera de Ciencias Políticas que simplemente quiere entender qué es lo que pasa a su alrededor. Y para entender mejor lo que pasa a mi alrededor, es importante tocar dos temas. El principal, la pandemia. Por eso, hoy en día les estoy enviando este video y no pudo haber sido presencial. Por eso ustedes hoy en día trabajan desde sus casas. Yo como estudiante estudio desde mi casa por videollamadas. Incluso no poder ver a seres queridos. Y otro tema a recalcar, el movimiento feminista. Ser conocido por un movimiento fuerte y resistente, que a pesar de seguir por críticas o por opiniones distintas, sigue estando fuerte e incluso más fuerte que su día anterior. Ahora, el tema que quiero recalcar en este tema es si estos dos llegan a afectarse o si llegan a colisionar, si la pandemia llegó a afectar positivo o negativo al movimiento feminista. Y para esto y llegarlo a entender mejor es conocer sus antecedentes del movimiento feminista. Como puedo hablarles de su primer logro, que el simple hecho de surgir fue su primer logro. O tal vez desde que la mujer pueda usar pantalón, de que pueda tener una educación mejor, o de que el simple hecho de que pueda escoger con quién divorciarse, o si casarse con quién. Puedo llegarles o seguir este tema por mucho tiempo, pero ese no es el caso. O puedo hablarles de una ley más importante que está hoy en día, como, como la ley Irma, que a causa de esto, de que esta joven mujer sufrió un feminicidio y fue divulgada su imagen de su cuerpo por medios sociales y redes sociales, y fue creado con el fin de que no se normalizara este hecho de los feminicidios, incluso de cualquier ser humano que sufriera esto. O de la ley Olimpia, que es un caso muy evidente hoy en día, de que tu intimidad sexual está en riesgo por medios sociales o redes sociales. Y gracias a estos dos, en parte sí hay que agradecérselo a ellas. Y así de esto puedo explayarme mucho tiempo. También afectó la pandemia al movimiento. Hice una entrevista a corto tiempo con varias de mis compañeras. Xcaret Martínez, que me cuenta que siente que el movimiento a lo mejor se fue algo más afectado por esta pandemia, que el odio que ha crecido sobre estos ha sido un poco más fuerte, pero hay otros totalmente contrarios, que puedo recargar el de mi compañera Monse Zúñiga, que me cuenta que ella estuvo en el movimiento desde hace ya bastante tiempo, que lo ve como algo maravilloso, y que el único cambio que ha llegado a notar es que podemos tomar de ejemplo el movimiento o la marcha que hubo el 8 de marzo, que igual hubo miles de compañeras moviéndose en el centro, que muchos de nosotros pudimos saber, fueron noticias, y uno más reciente que fue en los Arcos para el apoyo del aborto legal aquí en Querétaro, que muchos de nosotros llegamos a ver. La única diferencia que hubo es que estos, claro, ya tenían una mejor movilización, ya tenían todo un circuito planeado desde antes, incluso en el 8 de marzo ahora, y el único cambio es, obvio, tener una mejor prevención a las contingencias, gel antibacterial, sana distancia. En sí es lo único que ha habido distinto. Entonces, ¿qué fue lo más importante que pudo haber afectado? En sí, en la actualidad, hablando presente, no hubo mucho cambio, no afectó tanto, ya que gracias a la tecnología puedes reclutar a muchas personas simplemente enviando mensajes, simplemente subiendo una historia, una publicación, y no es necesario. Ahora, lo importante a recalcar, ¿cómo es el movimiento feminista o qué le depara en el futuro después de la pandemia? Algunos pueden decir que crecerá, que bajará o que si lograrán sus metas. Para esto es importante saber cuál es su finalidad, cuál es su meta. Unos a lo mejor no entienden, porque claro, una ley está ahí escrita, pero desgraciadamente en el mundo que vivimos hoy en día, en el México o en Querétaro, una ley no te avala tu seguridad, una ley no te protege. Puedes ir o con unos policías o con quien tú quieras, pero no te asegura todo que habrá justicia.
Hoy en día hay muchos casos que les puedo mencionar, casos personales, casos que ustedes a lo mejor están pensando en este momento. Entonces, si no es una ley, si no es lograr que haya justicia, entonces ¿cuál es su finalidad? Esta misma compañera Monsi Zúñiga me dice que la finalidad del movimiento feminista que fue hecho por ellas y para ellas, que incluso si tú, siendo mujer, no eres feminista, ellas van a luchar por ti. Entonces, su finalidad, ella bien me lo dice, y cito, es empoderar a la mujer. Muchos pueden tener una idea distinta, y claro, es distinto o difícil de entender, pero es comprensible. Lo que ellas quieren es que simplemente las siguientes generaciones de las mujeres se sientan al nivel de un hombre, que entiendan que no hay que seguir un régimen, que pueden exigir lo que debe de ser. No busca una igualdad, busca que la mujer se empodere. Ahora, un tema a recalcar más importante en el futuro, y es con lo que llevo mi frase anterior con la que empecé. Hablaba del tiempo, que muchas veces algo que nos dicen solo se queda en un recuerdo, y porque el tiempo que se fue, se fue. Pero hay una cosa que siempre recordamos, que es gracias a estas personas que estuvieron antes de nosotros, nuestros antecesores, nuestros padres, nuestros abuelos, incluso un simple conocido que tuvimos hace mucho tiempo. Pero todo eso se va juntando. Y esta generación de mujeres, e incluso a los hombres que mencionan aliados, intentan hacer un cambio para estas generaciones. Que te sientas segura y estar caminando por la calle, que no te sientas valiente, te sientas segura, cómoda. Y para esto, lo que intentan lograr es un cambio en la sociedad también. Que la sociedad ahora, en general, vea mal el simple hecho de estar viendo mucho tiempo a una mujer, estarle chiflando, que la vean como igual. Esto es lo que intenta cambiar y esto es lo que personalmente yo creo que debe ser. Un cambio en la sociedad, trascender en nuestra sociedad y no tener miedo de hacerlo. Gracias y esto ha sido todo. Gracias por su atención.